Cuando hablamos de cambio climático, nos referimos a la modificación de la temperatura y del resto de variables del clima que se está produciendo con una velocidad e intensidad sin precedentes en la historia de la humanidad como consecuencia de la actividad humana. Está ocurriendo en todo el mundo y sus consecuencias pueden ser devastadoras, tanto para el medio ambiente como para las personas. La actividad humana en concreto y principalmente la quema de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero es la causa detrás de esta grave amenaza medioambiental, la mayor a la que se enfrenta la humanidad. Es cierto que el clima de la Tierra ha variado muchas veces a lo largo de su historia debido a cambios naturales como erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la Tierra, las variaciones en la composición de la atmósfera, entre otros. Pero desde los últimos años del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de 0,6 grados. Este aumento está vinculado al proceso de industrialización iniciado hace más de un siglo, y en particular a la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. Los gases de efecto invernadero, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, tienen la propiedad de absorber y reemitir la radiación infrarroja que la Tierra recibe del Sol. Gracias a ello, ocurre un fenómeno conocido como efecto invernadero natural que permite que la Tierra mantenga una temperatura promedio de 15 grados. Si no existiera este efecto, por ejemplo, la temperatura promedio sería de 18 grados bajo cero. Si bien algunos de estos gases se encuentran naturalmente en la atmósfera, otros son producidos por el ser humano como resultado de actividades vinculadas a la generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria, el manejo de residuos, entre otros. La acumulación de estos gases en la atmósfera potencia el efecto invernadero natural y esto se traduce en aumento de la temperatura del planeta. De acuerdo con el último inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina, el 53% de las emisiones del país están vinculadas al sector energético, el 37% a la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, el 6% a la industria y el 4% restante a los residuos. Mucha gente piensa o pensamos que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. El sector energético, debido a su uso de energías sucias, es uno de los que más contribuye al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables de casi las 2/3 partes de las emisiones mundiales. Solo 20 de ellas, todas dedicadas a los combustibles fósiles, emiten el 35% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. En España, las grandes eléctricas siguen generando buena parte de su electricidad usando fuentes no renovables y por eso trabajamos para que este modelo insostenible cambie y se acelere a la transición de un sistema energético eficiente, inteligente, 100% renovable y sobre todo democrático. La República Argentina ha asumido compromisos ante la comunidad internacional que se han ratificado con la firma del Acuerdo de París mediante la Ley 27.270 y su promulgación en septiembre de 2016. Dichos compromisos reflejan un hito que ha entrado en vigencia en noviembre de 2016. Significan un aporte valioso en la agenda de cambio climático. Ahora, también todo esto quizá nos sirva para entender lo que sucedió en la provincia de Corrientes a comienzo de este año y lo que también ocurrió últimamente en la provincia de Córdoba. Aquí, se estima que el 10% de la superficie de Corrientes, es decir, más de 1 millón de hectáreas, fue arrasada por el fuego. Ya ardieron pastizales, bosques, palmares, humedales bajo estrés hídrico, incluso plantaciones forestales e infraestructura rural. Las causas se explican por la prolongación del fenómeno climático de la Niña, que desde el 2021 extiende una sequía de lluvias que ha provocado también la bajante histórica del Paraná, y se suma a la falta de previsión de funcionarios tanto locales como nacionales. Toda la cuenca del Río de la Plata sufre las consecuencias de esta sequía que revela la vulnerabilidad en la región ante el cambio climático, dado que estudios sobre los mismos demuestran que las proyecciones confirman que habrá una mayor repetición de estos fenómenos extremos por décadas, es decir, más inundaciones, más sequías. Hasta el momento las pérdidas materiales, según el gobierno de Corrientes, se cuantifican entre 25.000 y 40.000 millones de pesos, combinando los efectos directos del fuego y la sequía.
Esta cifra contrasta con los 17.400 millones de pesos que se preveían para la gestión de humedales en la cajoneada ley y los magros 1.200 millones para proteger los bosques nativos de todo el país. Una vez más, queda claro que la desinversión en proteger y gestionar la biodiversidad y los ecosistemas nos termina saliendo muy caro. Asimismo, la ciudad de Corrientes se alista para ser la anfitriona el próximo 23 de septiembre de la Cumbre del Cambio Climático, un encuentro previo a la Cumbre Mundial de Alcaldes. El evento girará en torno a la política ambiental y reunirá a los representantes de distintas comunas del país y de Latinoamérica, donde se expondrán las principales preocupaciones sobre el cambio climático. En la reunión se evaluarán los planes que se están implementando en distintas ciudades para prepararlas ante el cambio climático y sobre todo generar acciones de bienestar para sus ciudadanos en el área metropolitana de Corrientes. Actualmente existen problemas que tienen que ver con los residuos, servicios, recursos naturales que todavía deben plantear nuevas políticas ambientales para brindar alguna solución. Las actividades que se desarrollan en ciudades de bienestar permitirán conocer las acciones que se están llevando a cabo desde los gobiernos locales para prepararse ante los impactos del cambio climático. Irene, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Mauro te saluda. ¿Cómo estás, Mauro? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo bien. Acá, la última vez que nos escribimos, estábamos en el medio del fuego, allá por febrero, principio de marzo. Y bueno, y ahora Sí. escuché tanto en esos días con respecto a el cambio climático llegó para quedarse. De hecho, anoté acá 3 ciudades del norte argentino, de los aglomerados, como por ejemplo el urbano de Gran Posada, nuestra provincia, Corrientes y Salta, fueron calificadas como desfavorables ante riesgo del cambio ambiental, cambios climáticos. ¿Qué tal así estamos aquí en el norte del país, Irene? Mira, justamente hay que mirar los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que hicieron un análisis de todos los trabajos científicos en cada región y justamente hicieron varios escenarios futuros, no uno solo, sino varios, porque depende mucho también cómo nos vamos a comportar nosotros en cuanto a los cambios que hay que hacer. A veces no podemos mitigar, entonces nos vamos a tener que adaptar. Y indudablemente hay ciudades que van a pasarla peor que otras, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que llegó para quedarse. Lo que se trata es que las condiciones, digamos, peores del cambio climático se posterguen lo más posible. Pero para eso tenemos primero que conocer el tema, no negarlo, porque si lo negamos claro, no ganamos nada, ¿entendés? O sea, llegamos antes a lo que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático llama el punto de no retorno, el tipping point en inglés. Entonces, la situación es muy dramática, porque vos sabés mejor que yo, porque viven ahí a la vera del Paraná, que el Paraná está sufriendo una sequía histórica por tercer año consecutivo, tremenda. Hay 7 provincias en emergencia hídrica, ¿no? Desde Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Y la situación de los humedales es dramática. Yo ahora justamente vengo de Rosario, de dar una conferencia en la Feria del Libro de Rosario la semana pasada. Bueno, y la gente está realmente muy preocupada porque, bueno, vos viste el humo, salió en todos los diarios, fue una cosa espantosa. La verdad que vivir en esa situación fue horrible. Pero en el caso particular de la provincia de Corrientes, para citar el tema de ustedes, no es solamente el cambio climático. Yo tengo algunas... a ver, ¿cómo decirlo? No les va a gustar mucho esto que voy a decir, pero tengo algunas divergencias con respecto al informe. A ver. Porque no es, o sea, a veces uno piensa, bueno, es el cambio climático, entonces no tengo nada que hacer o no puedo hacer nada si no actúan, digamos, los gobiernos. En realidad, el fenómeno que está ocurriendo con esta sequía, con esta falta de agua y con los incendios es una multicausa, es un problema multicausal. No tenés solamente el cambio climático, tenés el cambio climático más un modelo de producción insustentable. O sea, hay muchas provincias, por ejemplo, donde no se pensó, porque en el río Paraná cuando hay agua o en el acuífero Guaraní debajo, no es un problema. El problema es cuando empieza a faltar como nos pasó ahora, o sea, ese momento llegó. La soja, por ejemplo, cuando entró en los 90, la mayor parte de los ecólogos dijimos, ojo con la soja, porque está bien, tiene un precio alto, nos la van a comprar del extranjero, pero no nos están pagando el insumo agua, que todo lo que se llama el agua virtual, o sea, todo lo que la soja
toma durante todo su proceso de producción. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los pinos que se insertaron en corrientes. Los pinos son especies que tienen una defensa propia, de su resina se prende fuego en el lugar de origen. Está bueno esa adaptación a lo largo de la evolución, porque eso evita la competencia intraespecífica. O sea, si un pino cae al lado de otro, cuando las semillas se van dispersando, y se van, cuando el fruto, digamos, de la planta, en realidad es una conífera, no es una planta con flor. No me estoy refiriendo exactamente a como decimos en biología, pero para que se entienda. Sí. Cuando una planta crece al lado de otra y otra de la misma especie, compite por el agua y los nutrientes. Entonces, eso de prenderse fuego, esa resina, hace que justamente no haya esa competencia y puedan por lo menos vivir algunos ejemplares. Ajá. Además están al lado de los grandes lagos, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, donde el agua sobra siempre, y además tienen un control biológico que son los castores, que en ese lugar es un ambiente natural. Cuando ustedes lo insertan acá, en un lugar que está muy cercano a donde se hacen esas prácticas de incendios que son intencionales, sabemos que esas prácticas de incendios no es algo nuevo y se viene haciendo de la época de los pueblos originarios, pero ¿qué pasa? En la época de los pueblos originarios había muy poca gente, vivían en el lugar, quedaban en el mismo momento donde prendían el fuego para que las cenizas, fertilizaran con nutrientes el suelo, y hasta que la última ceniza no se apagaba, no se iban. El problema ahora es que los campos aledaños, por ejemplo, donde estos pinos se prendieron fuego, incluso que como vos sabés, llegó hasta los esteros de Liberá, sí. La gente no vive ahí, la gente prende el fuego y se va, y entonces se pierde el control, y además hay mucho más gente en este momento de lo que había en la época de los pueblos originarios. Uh-huh. Entonces es una práctica que hoy, por algo se hizo una prohibición, hay una prohibición de prender fuego, sí. Y esa prohibición no se cumple, o sea, tenemos leyes muy buenas que no se cumplen, y además nos faltan algunas, como por ejemplo la ley de humedales, ¿no? Que ahora te quiero preguntar también tu postura sobre la ley de humedales. Ahora, decís, no es solamente el cambio climático, de hecho en el informe también hablaba de desinversión y desatención por parte del gobierno, y nosotros... Pero no es desinversión y desatención, es haber entrado en un modelo de producción insustentable que no se hizo por mala voluntad, se hizo por falta de conocimiento, claro. Por ignorancia, por no escuchar a los ecólogos. Yo hice una nota hace un tiempo, me hicieron una entrevista y el título de la nota, después sacándolo, viste que siempre en la gráfica sacan una frase que uno dijo y la ponen en el título, sí. Y la nota dice, los gobiernos no escuchan a los ecólogos, porque yo insistí mucho con eso. Nosotros, los ecólogos, somos científicos, no somos ecologistas. El ecologismo es un movimiento político. Confundir ecologismo con ecología es como confundir sociología con socialismo. Sacar el prefijo y cambiárselo por el prefijo griego de oikos, que quiere decir casa o ambiente, ¿entendés? O sea, es el estudio del ambiente. Nosotros estudiamos muchos años para saber que esto se puede evitar y no nos han escuchado, ni cuando desaconsejamos traer pinos, ni cuando desaconsejamos que entraran a la soja en los 90. Entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias, o sea, no es solamente el cambio climático, claro. ¿Entendés? Ajá. ¿Y nosotros cómo nos comportamos? ¿Conocemos, desconocemos? ¿El que está justamente en el terreno desconoce también la situación, Irene? Y en general sí, porque uno apuesta a o sea, te dan una posibilidad de tener un modelo de producción, decir, bueno, en poco tiempo voy a ganar tanto dinero por la resina, por la madera, o en el caso de la soja, para vender la soja. Siempre, yo pongo siempre este ejemplo, o sea, los chinos no son ningunos tontos. ¿Vos creés que China, con el territorio que tiene, no tiene espacio para plantar soja? ¿Por qué nos compraría a nosotros? Cuando entró la soja, me acuerdo que costaba, no sé, frente a la diferencia con el maíz o con el trigo, era 3 veces. Si el trigo o el maíz costaba $200 la tonelada, se pagaba $600 la tonelada la soja. Entonces, ellos no son tontos, o sea, lo que pasa es que ellos tienen un territorio enorme, podrían plantar, pero ¿por qué no plantan? Porque ellos necesitan el agua para dos cosas fundamentales. Primero, para mantener para darle de beber a 1/3 de la población mundial, que son chinos. O sea, 1/3 de la población del mundo son chinos. Y además, ¿qué se come mayormente en Asia, históricamente? Arroz. ¿El arroz dónde se cultiva? En humedales, necesitan agua. Entonces, ellos el agua la reservan para esas actividades, y todo lo que es agua virtual,
o todos los cultivos que producen un gran desbalance hídrico. El agua virtual es durante todo el proceso. Se llama virtual porque uno no lo ve. No es como cuando vos comparás, por ejemplo, no sé, un tomate, por decir un ejemplo que se entienda, un tomate con una manzana. Un tomate tiene más agua que una manzana, ¿no? Aunque uno le digamos verdura, el tomate, aunque le digamos verdura, el tomate es un fruto. Pero el tomate tiene agua real y el manzana tiene menos agua real, ¿no? En cambio, cuando vos hablas de agua virtual, es el proceso de todo el ciclo, desde una generación hasta la otra, todo lo que chupó esa planta, de poroto a poroto, o sea, o de semilla a semilla, ¿entendés? Entonces, la cantidad de agua que toman algunos cultivos es inmensa, y uno no se da cuenta, no lo ve, o sea, el ecólogo lo sabe, o el que hace economía ecológica, pero la persona que se entusiasma con un proyecto de producción dice, bueno, total, acá el agua sobra, el Paraná tiene mucha agua. Sí, ¿qué pasa cuando falta? Como nos está pasando ahora, sí. ¿no? Irene, tu punto de vista en la síntesis que nos podés dar a través de esta ley de humedales que tanto se está hablando, justamente, donde hay diferentes actores que justamente piden a grito que escuchen a los que saben, a los científicos, y que no avancen una ley sin tener sentido, o sea, legislar por legislar, ¿no? Mira, nosotros consensuamos una ley, vos sabés que en pandemia circuló este hashtag 15 proyectos y ninguna ley, porque en realidad el proyecto que por tercera vez entró, vos sabés bien que, lo comento porque por si no sé, hay público que no está enterado, en el 2013 se perdió estado parlamentario, la primera ley de humedales, 2016 de nuevo, porque la cajonearon, porque no la trataron, porque se frenaba justamente en los sectores de las comisiones de Agricultura y Ganadería. Sí. En el 2020 entró, antes de Navidad, me acuerdo, fines del 2020, en la Comisión de Recursos Naturales, que es la que dirige el diputado Leo Grosso, se portó muy bien, habló con montones de personas jóvenes, fueron mis alumnos, me acuerdo que no había vacunas, yo soy una persona grande, entonces yo vi la sesión por el canal de YouTube de Cámara de Diputados, no fui, pero todos mis alumnos jóvenes con doble barbijo fueron, juntaron todo el millón de firmas, hablaron con el diputado Leo Grosso, salió por unanimidad de la comisión, eso fue a fin del año 2020. Cuando en el 2021 tenía que pasar por otras comisiones, entre ellas la de Agricultura y Ganadería, se frenó, se cajoneó y perdió estado parlamentario. Después, cuando a principios de este año abrieron las sesiones ordinarias, yo no tenía ninguna, digamos, ninguna expectativa, ni en las ordinarias, primero las extraordinarias ni hablar, que no se incluyó, y en las ordinarias tampoco, pero ahora con toda esta presión y con lo que está pasando en Rosario, que no se puede realmente, literalmente no se puede respirar, porque yo lo viví, nadie me lo contó, yo lo viví estando ahí, entonces, bueno, después yo incluso tuve bastante suerte porque vine antes de la peor humareda, ¿no? Al día siguiente que yo llegué fue una cosa espantosa, pero realmente gracias a la presión del intendente de Rosario y de otros intendentes de las poblaciones que estaban afectadas por el humo, que vinieron al obelisco, como dice el dicho, ¿no? Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Recién cuando se hicieron ver acá, ahí, bueno, se decidió que este jueves, mañana, iba a ingresar en diputados. Vamos a ver, esperemos. Yo creo que la cuarta va a ser la vencida, porque además hay otros proyectos en senadores. Lo que nosotros queremos es que sea la ley consensuada, no cualquier ley. Que sea la ley que nosotros trabajamos tanto tiempo en el consenso, ¿no? Y que pudimos llegar a un acuerdo con un texto que les interesara a todos. Porque además hay muchos productores que ni leyeron el cuerpo de la ley, pero se oponen por oponerse, porque no es una cuestión de no producir. Los humedales se puede producir, pero vos podés producir y también conservar. Lo que pasa es que tenés que saber qué humedales tenés. O sea, lo primero que hay que hacer es un inventario de humedales, porque en la Argentina se fue haciendo parcialmente por provincias, pero no hay a nivel nacional todavía un inventario general de todos los humedales del país. Muy bien. ¿Entendés? Irene, te quiero agradecer enormemente por el tiempo, como siempre, y la predisposición con nosotros, ¿eh? Un placer enorme, Mauro, cuando quieras, y un saludo grande a la gente de Corrientes. Muchísimas gracias. Irene Weiss pasaba hablando aquí también en Punto de Vista.